vamos a calcular la posición para los puntos de una llanta pentagonal regular. Entonces nos dan, por ejemplo, la carrocería de un coche, dibujamos la caja, simplemente es una caja prismática, la hacemos geometrizando nada más. Entonces esta podría ser la caja del automóvil. Y una vez que tenemos la caja nos acercamos, dibujamos también las cajas para las ruedas. Entonces tenemos esta, tenemos esta. Entonces como esto fuga, tenemos entonces ahí una fuga y tendríamos entonces luego las fugas correspondientes a esas direcciones. Simplemente dibujamos las elipses correspondientes a las circunferencias. Tenemos la primera y tenemos la segunda. Es quizás lo más complicado. Vamos a hacer que el coche sea un poco más largo. Entonces aumentamos aquí un poco, aumentamos también aquí un poco. Tenemos esto un poco más hacia adelante, dejando aquí el frontal. También traemos esto más bajo, hacemos la curvatura ahí del entrante para la aleta y lo mismo aquí. Entonces lo ampliamos también por detrás y ahora lo redondeamos un poco. Bueno, tenemos aquí una perspectiva así de un coche pequeño. Marcamos, por ejemplo, aquí esta línea. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí detalle para el radiador y aquí otro. Y aquí un detalle para los faros. Vamos a marcar el entrante y aquí igual. Bueno, sin entrar en detalles, tenemos ahí simplemente hay que tener cuidado en las elipses que sean tangentes a los cuadriláteros y ahora hacer una elipse interior excéntrica un poco respecto a esa y lo mismo aquí. Entonces, bueno, la pregunta es cómo hacer que esta llanta pues tenga 5 radios de manera que los radios sean un pentágono regular. Vamos a marcar aquí esto, aquí por ejemplo un retrovisor. Lo mismo aquí por ejemplo el otro. Bueno, entonces la dirección está hacia allá, nos indica hacia dónde va el neumático por detrás. Y ahora yo aquí lo hago a ojo, pero vamos a comprobar luego si está bien. Entonces, por ejemplo, si marco aquí un punto, aquí otro, otro, otro y otro, pues aquí podría venir un radio, aquí otro, aquí, por ejemplo, otro, otro y otro. Está hecho así, sin calcular nada, y lo mismo aquí. Si, por ejemplo, pongo una elipse que puede estar centrada o descentrada, pues podría marcar aquí uno. Si está en esta dirección se estrecha más que si está en esta. 2, 3, 4 y 5. Bueno, esas podrían ser formas pentagonales. Hay que pensar que esto debe ser perpendicular a esto. O sea que en realidad, si esta es la elipse, el eje es perpendicular al eje mayor de la elipse. Y por tanto los flancos, bueno, los contornos del cilindro del neumático deben ser tales que también pues son paralelos a la perpendicular al eje por el punto medio. Bueno, pues eso es lo que intentamos hacer aquí. Entonces nos dicen simplemente de calcular ahora el detalle para que este pentágono esté bien hecho. Vamos a ponerle aquí otro detalle, por ejemplo aquí faro, y ahí ya estaría en el interior, ya no se vería. Bueno, lógicamente no es un coche que exista, pero bueno, tiene reminiscencias de otros conocidos. Bueno, tenemos entonces aquí una carrocería y tenemos este detalle. Podemos poner los grosores también.
para todo. Y aquí, por ejemplo, pues tornillo, que serían también elipses semejantes en cada uno de esos detalles. Lo mismo allá, ¿no? El grosor de cada elemento, etc. Dejándonos ver por detrás el hueco, lo que correspondería al hueco que se ve por detrás, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, ¿cómo calcularíamos entonces lo que nos pedían, que era simplemente calcular esto en verdadera forma? Bueno, pues entonces lo hacemos aquí esquemático, que se vea más claro, porque ahí hay mucha línea. Tengo, por ejemplo, una rueda, y la rueda viene dentro de esta elipse. Tengo ahora la carrocería, sigue hacia estas direcciones, hacia una fuga, que es esta, y sigue estas direcciones hacia otra fuga, que es esta. Y tengo aquí, por ejemplo, una rueda y aquí otra, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues sabemos que el punto de vista está sobre la semicircunferencia que pasa por estos dos puntos, o sea que cojo el punto medio y hago la semicircunferencia. Pero sabemos también que en una perspectiva cónica frontal, un plano vertical tiene aquí el horizonte, y que en realidad la diagonal esta nos determina aquí un punto de medida, que en el caso frontal pues sería el punto de vista, pero cuando también involucra otros dos puntos de fuga, pues necesariamente habrá que trasladarlo a ese arco. Eso quiere decir que este es el punto de vista, V. Bueno, y si ya tenemos el punto de vista, lo único que hay que hacer es, sabemos que esta medida, si colocamos aquí el plano del cuadro, está en verdadera magnitud. Entonces colocamos aquí un cuadrado, y vemos que efectivamente ese va a ser el cuadrado, porque si esta es la dirección de la carrocería, de los dos planos de la carrocería, pues si cojo aquí este punto de fuga y hago un arco, tengo aquí un punto de medida. Entonces, alineando este punto con este, comprobaré que efectivamente esta medida es igual que esta. Puedo dibujar ya la circunferencia que se inscribe en ese cuadrado y dibujar con total precisión aquí el pentágono inscrito. Entonces, una vez que ya tengo el pentágono inscrito, igual que esto se transforma aquí en esto, pues puedo proyectar cada uno de los puntos del pentágono sobre esa elipse. Entonces, por ejemplo, esto se transforma en esto, va aquí a este punto, al punto de medida. Bueno, pues también esto se transformará en este punto. Esto se transformará aquí en este punto, y así con los de abajo. Esto se transformará en el medio, que es la intersección de las diagonales, etc. Bueno, pues esa sería una forma de obtener aquí la verdadera medida y transformarla directamente, proyectar cada uno de los puntos de esas llantas a cada uno de esos puntos de la llanta siempre al horizonte.